Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en una idea que, si se piensa bien, es bastante radical, que debajo de toda la complejidad de nuestras decisiones, de la cultura, del arte, pues hay unas reglas biológicas muy antiguas que siguen funcionando. Mm. La misión de hoy es construir un mapa mental sólido de esas reglas, entender la lógica de por qué los animales y también nosotros nos comportamos como lo hacemos. Es como un viaje al software que la evolución ha instalado en nosotros. Justo. Es un mapa para entender que la conducta no es algo caótico. Es un conjunto de estrategias que han sido moldeadas y puestas a prueba durante millones de años por la selección natural. Claro. Hoy vamos a desmontar esas estrategias, desde los instintos más básicos hasta las interacciones sociales más complejas, para pillar la lógica que hay detrás. La idea es que al final, pues, las piezas encajen. Pues vamos a ello. Supongo que la primera pieza del puzzle, el punto de partida de todo esto, la puso Darwin, ¿no? Al sugerir que nuestra mente y nuestra conducta también son producto de la evolución, igual que las manos o los ojos. Totalmente. Darwin abrió la puerta. Y a partir de él, digamos que surgieron dos maneras muy distintas de asomarse a la mente animal. Imagínalo como dos escuelas de detectives investigando el mismo caso. Vale. En Estados Unidos teníamos a la psicología comparada. Eran científicos de bata blanca en laboratorios con sus ratas, sus palomas, y estaban obsesionados con una única pista: el aprendizaje. Para ellos, casi todo era aprendido. Y mientras, en Europa, había otro equipo con un enfoque, completamente distinto. Justo. La etología clásica. Estos eran más de bota de campo y prismáticos. Se iban a la naturaleza a observar pájaros, peces, insectos, y para ellos la pista clave no era el aprendizaje, era el instinto. Estaban convencidos de que los animales nacían con programas de comportamiento ya instalados. Y durante décadas, estas dos escuelas casi ni se hablaron. Laboratorio contra naturaleza. Aprendizaje contra instinto. Una dicotomía clásica. Pero al final, para resolver el caso, tuvieron que unir sus pistas, ¿no? Y de esa fusión nació lo que hoy llamamos ecología del comportamiento. Precisamente, se dieron cuenta de que no era una cosa o la otra, sino una interacción constante entre las dos. Me interesa mucho esa idea del instinto. Es una palabra que suena un poco anticuada, ¿no? ¿La ciencia de verdad sigue usando ese término? Es una muy buena pregunta porque la palabra se ha usado para todo. Pero los etólogos clásicos, gente como Konrad Lorenz, le dieron un significado muy, muy concreto. A ver. Demostraron que el instinto no es un impulso vago, sino algo muy parecido a un programa informático. Un programa que, una vez que le das al play, se ejecuta de principio a fin, pase lo que pase. Un programa informático. ¿Cómo es eso? Pues pensemos en el ejemplo clásico, el del ganso salvaje. Si un huevo rueda fuera de su nido, el ganso estira el cuello y, con un movimiento muy particular del pico, lo hace rodar de vuelta. Vale. Lo fascinante es que si le quitas el huevo a mitad de camino, el ganso no se para. Sigue haciendo el movimiento completo en el aire hasta que su cabeza llega al nido. El programa tiene que terminar su ejecución. A esta secuencia la llamaron pauta de acción fija o PAZ. Entiendo. El programa se ejecuta hasta el final. Pero, ¿cuál es el botón de play? ¿Qué lo activa? El botón de play es una señal súper específica del entorno, lo que llamaron estímulo desencadenador innato, o EDI. Un EDI. Fíjate en el petirrojo macho. Es extremadamente territorial. Si pones en su territorio un petirrojo disecado, perfecto, pero sin su pecho rojo, lo ignora. ¿Lo ignora? Completamente. Pero si pones un simple manojo de plumas rojas, se lanza a atacarlo como un loco. La señal que dispara el programa de ataque no es otro petirrojo, es simplemente mancha roja. O sea que el sistema se puede hackear. Exacto. Y la evolución está llena de hackers. El ejemplo más claro es el cuco, que pone sus huevos en nidos de otras especies. Claro, el parasitismo de cría. Cuando el polluelo de cuco nace es mucho más grande y tiene una boca enorme de un rojo intensísimo. Es una versión exagerada de la señal «dame de comer». Un estímulo supernormal, lo llamaban. Justo. Es un estímulo tan potente que los padres adoptivos no pueden evitar alimentarlo sin parar, incluso cuando el polluelo ya es el doble de grande que ellos. Su instinto ha sido completamente hackeado. Vale, esto es fascinante, de verdad, pero parece un montón de anécdotas curiosas. ¿Cómo se organiza todo esto?
¿Hay alguna forma de analizar cualquier conducta de una manera ordenada? Sí, y esa fue la gran aportación de Nico Tinbergen, otro de los padres de la etología, que también se llevó el Nobel en el 73 junto a Lorenz y von Frisch. Tinbergen. Se dio cuenta de que todo el mundo estaba discutiendo desde ángulos distintos y propuso un mapa, un marco de trabajo para que todos hablaran el mismo idioma. Dijo que para entender de verdad cualquier comportamiento hay que hacerse siempre 4 preguntas clave. A ver, ¿cuál es ese kit de herramientas? ¿Cuáles son las 4 preguntas de Tinbergen? La primera es la causa inmediata, los mecanismos, qué lo ha provocado ahora mismo, qué estímulo, qué hormonas, qué circuito neuronal está funcionando. Vale, el cómo funciona ahora. La segunda es el desarrollo, la ontogenia, cómo ha aparecido esa conducta a lo largo de la vida del individuo. ¿La aprendió, maduró con ella? El cómo se desarrolla en el individuo. La tercera es la función, el valor adaptativo, o sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo ayuda a ese animal a sobrevivir y a reproducirse? El para qué. Y la cuarta es la evolución, la filogenia. ¿Cuál es la historia de esa conducta? ¿Cómo surgió en sus ancestros? Entiendo. Es como analizar un coche preguntando por el motor, que sería la causa, cómo se fabricó, el desarrollo, para qué sirven los pedales, la función, y cómo ha evolucionado desde los primeros modelos, la evolución. Es una analogía perfecta y nos permite conectar las piezas. Por ejemplo, en la rata hembra, para que se dé la cópula, adopta una postura de arqueo del lomo. Esa es la pauta de acción fija. La causa inmediata, el EDI, es el roce del macho en sus flancos. Pero ese botón solo funciona si los niveles de estrógenos y progesterona son los correctos. Y todo esto lo integra un circuito en el hipotálamo, el mecanismo desencadenador innato. Eso es responder a la primera pregunta de Tinbergen. Esto me lleva de vuelta al gran debate. ¿Naturaleza o ambiente? ¿Nacemos con estos programas instalados o los aprendemos? ¿Somos robots o esponjas? La respuesta que encontró la etología es que somos ambas cosas. Y el mejor ejemplo es un fenómeno que estudió Lorenz llamado impronta o troquelado. Ah, sí, lo de los patitos. Exacto. Él observó que los patitos, al salir del huevo, siguen al primer objeto grande y en movimiento que ven. Normalmente es su madre, claro. Claro. Pero si lo primero que ven es a Konrad Lorenz y sus botas, les seguirán a él a todas partes para el resto de su vida. O sea, nacen con el programa, sigue a lo primero que se mueva. Pero el contenido de ese programa, el qué seguir, lo aprenden del ambiente. Exactamente. Y lo más curioso es que este aprendizaje solo puede ocurrir durante unas pocas horas después de nacer, lo que se llama un periodo crítico. Una ventana de tiempo muy concreta. Si no ocurre en esa ventana, ya no ocurre nunca. Es un aprendizaje que está biológicamente preparado. Pasa algo parecido con el canto de muchos pájaros. Necesitan escuchar el canto de un adulto de su especie durante un periodo crítico de su juventud. Si no lo escuchan, de adultos cantarán una versión muy pobre y defectuosa. El cerebro viene preparado para aprender, pero necesita el estímulo correcto en el momento justo. Justo. ¿Vale? Entiendo cómo funciona esto para un animal, digamos, en solitario. Pero la cosa se dispara cuando metes a más individuos en la ecuación, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mejor decisión para ti depende de lo que va a hacer el otro? Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y entramos en el terreno de la sociobiología. Sociobiología. E.O.I. Wilson, 1975. El mismo. El principio fundamental es que la selección natural no favorece conductas que son buenas para la especie, sino conductas que maximizan que un individuo pase sus propios genes a la siguiente generación. Es un juego, en el fondo, egoísta. ¿Y cómo se estudia eso? Pues los biólogos tomaron prestada una herramienta de los economistas, la teoría de juegos. La teoría de juegos, como en la película Una mente maravillosa. La misma. El biólogo John Maynard Smith la adaptó en el 73 para entender las interacciones animales. Creó un modelo muy simple pero muy potente para analizar el conflicto. El juego de halcones y palomas. ¿Halcones y palomas? A ver. Imagina que 2 animales se disputan un recurso. Tienen 2 estrategias: ser un halcón y luchar siempre a riesgo de salir herido, o ser una paloma, amenazar un poco pero retirarse si el otro ataca. Intuitivamente parece que ser un halcón siempre es mejor. El que no arriesga no gana. A corto plazo, sí. En una población de palomas, un halcón mutante ganaría todos los conflictos y se forraría. ¿Pero qué pasa en una población donde todos son halcones? Que se pasarían el día peleándose y heridos. Exacto. El coste de las heridas puede ser mayor que el valor del recurso. En ese escenario, una paloma que evita las peleas
saldría ganando. Ninguna de las dos estrategias puras es estable. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución que la evolución encuentra es una estrategia mixta. La población acaba teniendo una proporción estable de halcones y palomas, que depende de la relación entre el valor del recurso y el coste de la herida. Es lo que Maynard Smith llamó una estrategia evolutivamente estable, o EE. Una E. Es una estrategia que, si es adoptada por la mayoría de la población, no puede ser invadida por ninguna otra estrategia alternativa. Pero esto del gen egoísta me genera una duda enorme. Si todo es competición, ¿cómo explicamos el altruismo? Pienso en una abeja obrera que es estéril y se sacrifica por la colmena. Va totalmente en contra de la idea de pasar tus propios genes. Exacto, y ese mismo misterio traía de cabeza al propio Darwin. Si la selección natural se basa en el éxito reproductivo individual, ¿cómo puede evolucionar un comportamiento que te anula reproductivamente? Parece una contradicción total. Lo parecía, hasta que un biólogo llamado W.D. Hamilton propuso una solución en 1964. Es una de las ideas más importantes de toda la biología evolutiva. ¿Y cuál fue su idea genial? Hamilton se dio cuenta de que la visión estaba incompleta. No solo importas tú y tus hijos, también importan tus hermanos, tus sobrinos, tus primos, todos los que comparten copias de tus genes. Ah, La selección natural no actúa sobre el individuo, actúa sobre el gen. Y tus genes pueden pasar a la siguiente generación a través de tu propio cuerpo o a través del cuerpo de tus parientes. A esto lo llamó aptitud inclusiva. O sea, que ayudar a tu hermana a criar a sus hijos es indirectamente una forma de que tus propios genes prosperen. Justo. Hamilton lo resumió en una fórmula matemática. Una acción altruista es favorecida por la selección si el beneficio para quien recibe la ayuda, multiplicado por el grado de parentesco, es mayor que el coste para el que realiza la acción. La regla de Hamilton. La famosa regla de Hamilton. Explica por qué el altruismo es mucho más común entre parientes cercanos. La abeja obrera estéril está ayudando a criar a sus hermanas, con las que comparte muchísimos genes, incluyendo a la futura reina. Desde el punto de vista de sus genes, es una estrategia ganadora. Esto nos lleva al núcleo de todo, la reproducción. Si aquí hay conflicto de intereses, debe ser el campo de batalla definitivo. Sin duda. Y todo empieza con una diferencia biológica fundamental y asimétrica. Los óvulos son escasos, grandes y energéticamente muy caros. Los espermatozoides son incontables, pequeños y baratos. La anisogamia. Esa simple diferencia es la que pone en marcha toda la batalla de los sexos. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene? Genera lo que se conoce como la ley de Bateman. Para un macho, su éxito reproductivo está limitado por el número de hembras que puede fecundar. Cuantas más, mejor. Vale. Para una hembra, en cambio, su éxito no depende del número de machos, sino de su propia capacidad para gestar y criar. Esto hace que las estrategias óptimas para cada sexo sean radicalmente distintas. Y de ahí vienen los distintos sistemas de apareamiento que vemos en la naturaleza, claro. Efectivamente, la estrategia por defecto del macho es la poliginia, un macho con varias hembras. Piensa en un elefante marino. Unos pocos machos enormes luchan a muerte por el control de un harén. O el pavo real con su cola. Exacto. Ahí no luchan. Compiten por la elección de las hembras, que son el recurso limitante. Y en el otro extremo tenemos la promiscuidad de los chimpancés, donde las hembras copulan con muchos machos, probablemente como estrategia para confundir la paternidad y evitar el infanticidio. Momento, eso que acabas de decir me lleva a una pregunta un poco cínica. ¿Me estás diciendo que, según esta teoría, hasta el amor de una madre por su hijo es en realidad un campo de batalla genético? Dicho así suena brutal, pero desde una perspectiva puramente biológica, sí, hay un conflicto de intereses inherente. ¿Cómo? Piensa en el parentesco. Tú estás relacionado contigo mismo al 100%. Con tu hijo compartes el 50% de los genes. Vale, R igual a 0.5. Esto significa que cada hijo está el doble de interesado en su propio bienestar de lo que lo están sus padres. Y este conflicto empieza incluso antes de nacer. En el útero. Sí. El feto no es un pasajero pasivo. Manipula activamente la fisiología de la madre para conseguir más recursos. La diabetes gestacional, por ejemplo, ocurre a menudo porque las hormonas del feto reducen la sensibilidad de la madre a la insulina. ¿Para qué?
para que haya más azúcar en la sangre disponible para él. Es una guerra química silenciosa. Es increíble, una guerra dentro del útero. Y va más allá. Hay genes que se expresan de forma distinta si los heredas de tu padre o de tu madre. Es la impresión genómica. Los genes de origen paterno tienden a promover un crecimiento fetal más agresivo, Quieren que esa cría acapare el máximo de recursos. mientras que los de origen materno tienden a frenar ese crecimiento para que la madre guarde energía para futuros embarazos. Es un tira y afloja genético dentro del propio embrión. Esto nos lleva a un tema muy duro, pero que supongo que esta teoría también aborda: el infanticidio. Es una paradoja que en nuestra especie, cuando ocurre, lo cometen mayoritariamente las madres. ¿Hay alguna explicación biológica para algo tan terrible? Es uno de los temas más difíciles, sí. La explicación adaptacionista, que quiero dejar claro que no es una justificación moral, se basa en un cálculo inconsciente de costes y beneficios. A ver, Para una madre muy joven, en un entorno de muchísima escasez y con una cría quizá débil, la decisión biológica más adaptativa podría ser no invertir en esa cría y esperar a una mejor oportunidad en el futuro. Es una lógica terrible, pero explica por qué el riesgo es mayor cuanto más joven es la madre y más pequeño el hijo. porque la inversión realizada es menor y el potencial reproductivo futuro de la madre es mayor. Exactamente. Ha sido un recorrido intenso. Hemos pasado de un ganso moviendo un huevo a una guerra química en el útero. Y todo parece conectarse por una misma lógica, la de los genes buscando la forma más eficaz de perpetuarse. Esa es la idea central. La ecología del comportamiento nos ofrece un conjunto de herramientas, un mapa, para entender las estrategias que todos los seres vivos, nosotros incluidos, desplegamos en el gran juego de la supervivencia y la reproducción. No es que seamos esclavos de nuestros genes. No, para nada. Pero sí que jugamos con unas cartas que nos han sido repartidas por millones de años de evolución. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Exacto. Sabiendo que toda esta lógica de conflicto y cooperación, la estrategia del halcón y la paloma, el egoísmo genético, la batalla entre padres e hijos, está tan profundamente arraigada en nuestra biología, la pregunta es, ¿de qué manera sigue todo esto moldeando nuestras sociedades, nuestras decisiones económicas y nuestras relaciones más íntimas, incluso cuando creemos que estamos actuando de la forma más racional y civilizada posible?